Bien, hermano, quiero que busquen sus Biblias, sus celulares, sus tablets, donde quiera que usted tenga la palabra de Dios. Yo la tengo en el celular, en la tablet, pero no sé, siempre me da la perse de qué pasaría si se apaga y no prende. Ese es como un temor siempre, que uno dice que de momento a mitad venga y se apague, ¡puf! Y uno diga, mira, se me fue. Pues por eso tengo la digital, pero también tengo, yo digo, la análoga, porque esta no se apaga, amén. Así que les voy a invitar que vayan buscando en su palabra el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 14, versículo 22. Mateo capítulo 14, versículo 22. Y lo otro que le voy a pedir también es que ahora que lo vamos a leer, yo lo voy a leer, pero que se pongan de pie, porque vamos a leer la palabra de Dios. Así que Mateo capítulo 14, del 22 al 32 voy a estar leyendo. Lo tengo en la Nueva Traducción Viviente y la palabra de Dios dice así: inmediatamente después Jesús insistió en que sus discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a su casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, clamaron, ¡es un fantasma! Pero Jesús les habló inmediatamente. No tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó, Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre las aguas. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¡Sálvame, Señor!, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe?, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. De verdad eres el Hijo de Dios, exclamaron. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es vida, tu palabra es verdad, Señor. Y tú te nos has revelado a través de ella, Señor. Padre, yo te presento en esta mañana, Señor, el mensaje que tú has puesto en mi corazón a compartir con la iglesia. Padre y Espíritu Santo, yo te pido, Padre, que sea una palabra que pueda llegar a la necesidad, Señor. Padre, yo te pido que tú limpies los aires, Señor, y que llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, Señor. Todo aquello que ocupa nuestra mente, nuestros pensamientos, Señor, lo ponemos delante de ti para que nada sea de impedimento, Señor, en el fluir de tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, hermanos, para entender, pueden tomar asiento, gracias. Para entender un poquito el contexto de lo que estaba sucediendo en esta porción de la palabra que leímos, que comienza diciendo que inmediatamente Jesús le dijo a los discípulos, mire, váyanse en la barca y crucen. Jesús venía de estar pasando un momento un poco difícil. La palabra nos narra que antes de eso, Juan el Bautista había sido asesinado. Juan el Bautista, Jesús dijo que no ha habido profeta más grande que Juan el Bautista. Pero no solamente era Juan el Bautista, sino era su primo también. Eso era una noticia que Jesús había recibido. Y la palabra, cuando uno lo lee, no nos da el tiempo quizás al estudiar todo el capítulo, pero le suelto que lo lea. En ese momento, él pretendía, él lo que quería era tomar un tiempo a solas. La palabra registra que él iba a tomar la barca para irse un tiempo. Hermano, porque era similar a un momento de pérdida, un momento de dolor. Pero la palabra registra que la gente, como vio dónde él estaba, lo estaba siguiendo. Y Jesús no pudo sacar ese tiempo para irse a solas, a orar al Padre, ese momento que él necesitaba de intimidad en la presencia con el Padre. Y luego de eso, la palabra registra que toda esa multitud, Jesús sanó a todos los que estaban enfermos.
La palabra dice que tuvo compasión de ellos y los enfermos los sanó. No tan solo estaba pasando un momento difícil, sino que se puso a trabajar. Y después de eso la palabra nos registra lo que es la alimentación de los 5,000. El momento donde los discípulos dicen, mira, ya está cayendo la noche, aquí está la gente. Tenemos que, mira, que se vayan a sus casas porque tienen que comer. Y es el momento donde la palabra registra el milagro de la alimentación de los 5,000. Y después de eso, ahí es que estamos en esos versículos que leímos en el versículo 22 en adelante, que es la parte donde entonces Jesús le dice que se vayan. Pero fíjese que la palabra registra también que Él despide a la gente. Imagínese el cansancio que tenía que tener Jesús, porque no nos olvidemos que aunque Él era Dios, estaba en un cuerpo de carne y hueso. Sentía el cansancio. Y ahí es que entonces le dice, mire, váyanse en la barca. Y ya en este momento no se está yendo Jesús, sino le está pidiendo a ellos que ellos se vayan adelante. Y ahí es que la palabra nos registra que entonces Él sube a la colina a orar a solas. Y podemos ver, hermanos, que Jesús tenía ese tiempo de oración con el Padre. Y hay momentos que nosotros necesitamos tener tiempo a solas con Dios. Y van a haber momentos que quizás va a ser un poco difícil, porque Jesús tenía la intención de tener un tiempo a solas con el Padre, pero no pudo. No pudo por la necesidad que había en ese momento, pero Él procuró, tan pronto terminó del milagro de la alimentación de los 5,000, de la sanidad, de todo lo que sucedió allí. Él procuró retomar lo que en un principio quería hacer, que era ese tiempo con el Padre. Hermano, así que podemos ver la primera enseñanza que podemos ver es la importancia de la necesidad de tener tiempos a solas con Dios. Y eso es algo que muchas veces lo vamos a tener que luchar. No es algo que quizás sea tan fácil o que llegue solo. El que nosotros saquemos tiempo para estar a solas con Dios, tenemos que esforzarnos. Probablemente vamos a tener que dejar de hacer algo. Y ese dejar de hacer algo quizás sea quizás dormir menos, quizás ver menos televisión, quizás ver menos celular, quizás menos algo, quizás pasar menos tiempo hablando con alguna persona. Pero el tiempo hay que luchar para sacarlo y encontrar ese tiempo para tenerlo a solas con Dios. Porque, hermano, siempre va a haber algo que hacer. Nosotros estamos en tiempos donde el reloj nos controla, siempre hay algo que hacer. Pero Jesús procuró ese tiempo de irse a solas con el Padre. Sí que hay gente que dice, no, yo no tengo que orar. Pues mira, si Jesús sacaba tiempo para orar al Padre, tener esa comunión, ¿qué más nosotros, hermano? Por eso es que siempre procuremos el tiempo de oración. Mire, hermano, la oración, estás triste, la oración es necesaria. Estás alegre, la oración es necesaria. Estás en neutro, la oración es necesaria. Y cuando digo que es necesaria, es un tiempo donde podamos abrir nuestro corazón al Padre. Pero es un tiempo también donde podamos callar. Y yo sé que siempre lo digo, pero a mí me cuesta, hermano, porque yo hablo mucho. Angie se lo puede decir, ustedes los que me conocen saben que yo hablo y hablo y hablo. Es más, le pueden preguntar a Angie y de Angie le va a decir que hasta dormido yo hablo. Pero hermano, cuando hablamos con el Señor tenemos que procurar en ocasiones callar. Cuando tú tienes una conversación con alguien, si tú no te callas, es difícil poder escuchar a la otra persona. Imagínense cuántas veces Dios quiere hablar algo en nuestro corazón, pero nosotros estamos... También esfuércese en que sus oraciones también sean de agradecimiento y de exaltación a Dios. Cuidémonos que la oración no se convierta en un constante pedir. Y no me malinterprete, pedir no es malo. Uno pide, pero también que reconozcamos quién es Él. Que reconozcamos quién Él es en nuestra vida, que reconozcamos su grandeza. Y hay momentos donde tenemos que esforzarnos. Díganme ustedes si usualmente cuando usted va a orar siempre usted está pidiendo y pedir. Y nos acostumbramos y tenemos nuestras listas de oración y pedimos, pero también reconozcamos que es Él. Yo creo que el que es padre entiende lo que significa que un hijo te diga, papi, te amo. Todo aquel que tiene hijos, sobrinos, familiares que uno aprecia mucho, que sin ningún deseo de pedirte nada, te diga, papi, te amo.
A cualquier padre eso lo derrite. Que tu hijo te diga, papi te quiero, papi te amo. Que tu hijo venga sin nada y te quiera darle un abrazo. Hermano, eso derrite a un padre. Imagínese cómo estará nuestro Padre cuando nosotros le podemos orar y exaltarlo y decirle cuánto lo amamos. Amén. Sí que vemos que Jesús oraba y en ese momento difícil estaba orando, pero mientras él estaba orando y los discípulos se fueron, estaba sucediendo un problema. Porque la palabra enseña que mientras ellos estaban en la barca había un mal tiempo. Y hermano, yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando yo leo que los apóstoles iban en la barca, yo no sé por qué, pero a veces a mi mente me vengo a ver que van en un bote grande. A veces yo pienso como si fuera un crucero o algo grande. Pero hermano, en esos tiempos los barcas era como, yo creo que le diríamos en ocasiones hasta como una yola. Es un bote más pequeño, no es esos botes grandes con motores. Para aquel entonces no había motores, ellos tenían que ir remando. Y esta gente sí sabía lo que era estar en el mar. Yo no sé ustedes, pero el que se ha montado en un crucero, cuando usted regresa, usted está como una semana que siente que el piso se mueve en la casa. Cuando uno llega, uno siente como que se mueve. Y cuando uno está en un barco y hay un mal tiempo, es terrible porque tú no tienes ninguna esquinita que tú te puedas ir en el barco que esté quieto. Cuando se mueve, se mueve. Yo recuerdo una vez que yo venía en una lancha de Vieques y esa lancha yo decía, se va a volcar. Y la gente se descompone. Es algo bien terrible y es algo que asusta. Por eso es que para que la Biblia no registre de que ellos estaban asustados, yo entiendo que la cosa estaba bien difícil. Eso no era meramente quizás que el barquito iba con esta waving de olas. Para que unos pescadores que estaban acostumbrados a estar en las barcas, que estaban acostumbrados a tener mal tiempo, porque mire, si usted está en un barco y usted no está acostumbrado a eso, cualquier olito usted se asusta, pero los pescadores de verdad, el bote puede estar así y ellos están tranquilos. Pero la palabra nos enseña cuando dice de que mientras tanto los discípulos se encontraban en problemas a lo lejos de la tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaba contra las grandes olas. Y la palabra dice que ellos estaban pasando un momento difícil. Pero fíjese, hermano, que en este momento no es la primera vez que sucede que los discípulos iban en la barca y tenían mal tiempo. La palabra nos registra en otro momento que ellos tuvieron un momento difícil así. Pero en aquel momento la palabra registra que mientras estaba el mal tiempo, Jesús estaba en la barca, pero estaba durmiendo. Y ellos tuvieron que levantarlo, mira, socórrenos. Pero en esta ocasión, ellos no van a donde Jesús a pedir auxilio. En esta ocasión Jesús es quien va a ellos. Aunque es parecido a la misma situación, pero es diferente porque en esta ocasión Él está en un tiempo a solas con el Padre, pero Él sabe que ellos están pasando una situación y Él va a ellos. Por eso, hermano, hay momentos en nuestras vidas que en momentos difíciles nosotros tengamos que ir a donde Jesús, pero van a haber momentos donde Jesús va a venir a nosotros. Amén. Usted sabía eso. Hay momentos donde nosotros vamos a donde Él, pero hay momentos donde Él quiere venir a nosotros. Y ahí es que vemos este milagro de que la palabra registra de que Jesús no iba a coger otro barco. ¿Y cómo era la forma más fácil de llegar? Pues caminando sobre las aguas. Y yo sé, hermano, que quizás para nosotros, mientras más uno estudia ciencia, uno trata de entender la lógica de las cosas, uno diría, ¿cómo es posible eso? Hermano, la palabra registra que Él iba caminando sobre las aguas hacia donde estaban ellos. Y fíjese que cuando Él se está acercando a ellos, ellos no pudieron pensar que era Jesús. Ellos estaban tan asustados, tan aterrados que decían, es un fantasma, es un fantasma. Pero fíjese qué tremendo que en ese momento que está llegando, las palabras de Jesús dicen, no tengan miedo, dijo. Tengan ánimo, yo estoy aquí. En la Reina Valera es como decir, no tengan animaos, dice, yo soy. ¿Y dónde nosotros hemos escuchado, yo soy?
Cuando Moisés decía, ¿quién yo digo que me envió? El yo soy. O sea que aquí estamos viendo la proclamación de Jesús donde le está diciendo, no teman, yo estoy aquí. Está diciendo, no teman, yo soy. Amén. Y entonces él tuvo que hablarles para que ellos reconocieran que era Jesús. Ahora la pregunta sería, ¿reconoceríamos nosotros la voz de Jesús? ¡Auch! ¿Verdad? ¿Reconoceríamos la voz de Jesús? Porque para poder reconocer la voz de Jesús, tenemos que pasar tiempo con Él. Recuérdense que cuando le decía que tenemos que pasar tiempo de intimidad, tiempo en oración, necesitamos tenerlo, necesitamos leer su palabra para entender y poder reconocer la voz de Jesús en nuestra vida. Pero hermano, qué poderoso, porque no tengan miedo. Pero ahí vamos a Pedro. Usted sabe que Pedro era como, ¿verdad? Como el impulsivo. Y yo creo que habemos varios que nos identificamos con Pedro, ¿verdad? Que como que somos medios impulsivos o quizás o actuamos o decimos algo. Pero ahí viene Pedro. Y Pedro es un entregado, porque Pedro entonces le dice, Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. O sea que él está diciendo, si realmente eres tú, yo quiero caminar sobre las aguas. ¿Y qué le dijo Jesús? Sí, ven. Hermano, y caminar sobre el agua no es como que él tenía un trampolín, que él estaba en la barca y salgo caminando. No, en eso era que tú tenías que como que zumbarte al agua. Porque si tú estás en una barca, tú tienes que levantarte para entonces caminar. Hermano, y la palabra registra que Pedro caminó sobre las aguas. Pero fíjese que si uno habla con otras personas este tema, todo el mundo se acuerda de qué de Pedro, de cuando caminó sobre las aguas, de que se hundió. Porque la palabra dice de que cuando Jesús le dijo, sí, ven, pues él salió y vamos a caminar sobre las aguas. Y Pedro iba caminando sobre las aguas y dice, entonces Pedro se bajó por el costado de la barca, caminando sobre las aguas hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Y yo creo que de esto es lo que todo el mundo se acuerda, de que se hundió. Yo me imagino los demás apóstoles, mira ahí está Pedro otra vez. Ahí está, mira, ¡buah! Se hundió, ¿viste? Se hundió. Todos ellos hablando de que se había hundido. Y que nosotros hemos visto en lo que es la vida, en el diario vivir de nosotros, de que por lo general la gente se acuerda siempre de ¿qué? De lo malo. No importa todo lo que tú hagas, si hiciste algo, es como si ese algo invalidara todo lo bueno que tú hubieras hecho. Y así no es Dios, pero así es el mundo. Porque estamos en un mundo que no tiene misericordia. Estamos en un mundo que la gente está esperando qué falla, qué dice, qué hago, qué uso en tu contra. Y todo el mundo siempre está con que Pedro se hundió. Pero para mí, el milagro más poderoso es que Pedro también caminó sobre las aguas. Porque Jesús sabemos que era Dios, pero Pedro no era Dios. Y caminó sobre las aguas igual que él. Pero ¿en qué momento es que Pedro se hunde? Porque fíjese que la palabra no registra que aunque Jesús hubiera llegado a ellos, él hubiera calmado la tempestad. No lo registra. Ellos vieron a Jesús. Jesús llega, le dice, tengan paz. Yo estoy aquí. Y ellos ahí todavía estaban. Y Pedro en ese momento dejó de ver la tempestad que estaba sucediendo. Fíjense que cuando llegó Jesús, puso su mirada en Jesús. Y al poner su mirada en Jesús dejó de ver la tempestad. Camina sobre las aguas. Pero mientras está caminando, yo creo que se tiene que haber sorprendido como que wow. Pero mientras está caminando, vuelve a desviar su mirada de Jesús
y mira la circunstancia. En el momento, en la otra porción de la palabra donde hay una tempestad, que ellos van donde Jesús, que Jesús está durmiendo, en ese momento Jesús calmó la tempestad. Pero en este momento Jesús no está calmando la tempestad. Jesús los está calmando a ellos. La tempestad no dice que se haya acabado, que se haya ido. La tempestad continuaba, el mal tiempo continuaba. O sea que si el barco se tenía que seguir zarandeando. Y uno pensaría que cuando venían caminando sobre las aguas es como si estuviera una piscina flat. Y uno estuviera caminando en una piscina flat. Pero si había tempestad, él estaba caminando y el agua lo estaba zarandeando. Que no es lo mismo cuando tú ves un piso a cuando tú ves un piso que no está estable. Pero en el momento que Pedro desvió su mirada de Jesús, fue en el momento que entonces sí, lo que todos recordamos, que se hundió. Y fíjese, hermano, Jesús se hundió. ¿Y quién estaba allí? Jesús. Él había experimentado el milagro de poder caminar sobre las aguas porque puso su mirada en Jesús. Pero Jesús seguía estando allí presente. Pero como quiera, Él se hundió. ¿Qué podemos aprender de eso, hermano? Que Jesús puede estar presente en nuestras vidas y nos podemos hundir. Jesús puede estar presente en nuestras vidas habiendo tempestad. Y aunque haya tempestad, habrá momentos donde Jesús va a calmar la tempestad, pero hay momentos donde Jesús no va a quitar la tempestad. El problema y la situación se va a mantener, pero en medio de la situación el Señor te va a dar paz a ti. Hermano, y es como cada vez que uno prepara cualquier mensaje, siempre sale este tema del miedo, hermano. Y lo tengo tan presente en mi corazón y yo hablo con tantas personas y el miedo frena, el miedo paraliza, pero también el miedo en ciertos momentos es bueno, porque Proverbio nos dice, temer al Señor, el principio de la sabiduría es el temor al Señor y el conocimiento del Santísimo, eso es la inteligencia, Proverbios 9, si no me equivoco. Dice, el temor al Señor es el principio de la sabiduría, pero ese temor es el mismo temor del miedo que me paraliza. No. Es el temor, por ejemplo, de que si yo sé que si la plancha está prendida y la voy a tocar, me voy a quemar. Pero estamos en tiempos donde estamos siendo saturados constantemente con el temor. Y nadie está exento, la iglesia no está exenta. Pero he hablado con muchas personas, muchas amistades, fuera de la iglesia, personas que conocen al Señor, pero el temor está tan presente en sus vidas que yo he llegado a hablar con algunos y decirle, pero entonces, ¿qué te está diferenciando a ti del mundo? Porque yo puedo entender que el mundo tenga temor, pero un mundo separado de Dios no tiene esperanza, no tiene las herramientas que Jesús le da y que Dios da a la iglesia y que nos da a ti y a mí a través del Espíritu Santo. Pero yo digo, ¿qué diferencia está habiendo en tu vida de cómo tú manejas el temor si te ve igual que una persona que no conociera a Dios? Hermano, y el miedo nos los están bombardeando constantemente. Constantemente, hermano. Nosotros tuvimos el miedo de cuando vino el huracán María. Hermano, y dígame si usted cada vez que no llega la temporada de huracanes, siempre eso es algo que está tan presente en la mente de uno. Hermano, yo me di cuenta que yo estoy traumatizado con el ruido de las plantas eléctricas. Yo estaba viendo unas noticias y tenían como un ruido de planta y a mí lo que me llega es esa imagen de ese tiempo de María. Y es algo que a uno le impacta. Cuando surgieron los temblores, hermano, que se mueve el piso, porque una cosa es tú estar en un barco y que el barco se mueva, pero cuando tú llegas a tierra es puerto seguro. Tú dices, el piso no se mueve. Pero cuando tú estás en un momento donde el piso se mueve, tú dices, es que no tengo más nada. El piso es lo más sólido, lo más estable que yo conozco. Después llegó todo lo que es la pandemia del COVID. Hermano, y van a seguir saliendo cosas. Ya está viruela, ya está
es un miedo tan infundido que eso está haciendo que como iglesia el temor nos arrope. Hermano, y yo no quiero con decir que el temor está llegando es que yo ponga en poco lo que ha sido el COVID, lo que ha sido todas esas cosas. Hermano, pero anoche yo, mientras oraba al Señor, decía, Señor, es que el COVID no puede ser más grande que tu palabra. El COVID no puede ser más grande que tu palabra. Hermano, ¿por qué lo digo? Porque es que el COVID nos tiene saturado, hermano. Nos tiene que, mire, en los trabajos todo ronda en esto del COVID. Y bueno, en recursos humanos, yo llevo 2 años que lo único que yo trabajo con recursos humanos es COVID. Ya todo lo demás es como que está ahí. Todo es, hubo alguien positivo, no positivo, cuál es el protocolo, entra en cuarentena, con quién estuvo en contacto, cuántos días queda, cuándo vuelve, cuántas horas le queda de licencia. Y eso es el cuento de nunca acabar. Ya yo estoy en la semana, tan pronto uno de los muchachos me llama, mira, salí positivo a COVID. Pues ya entonces uno dice, pues mira, estaba de guardia, ¿con quién tú estuviste? Pues hay que avisarle, hazte prueba, salí negativo. Es un cuento, hermano, de no acabar. Y eso es como un ejemplo. Pero hermano, nuestra confianza la tenemos que poner al Señor. Mira, hermano, yo oraba al Señor y yo decía, Señor, no podemos dejar que la palabra pierda su lugar. Y hermano, yo sé que esto sonaría, yo soy medio fuerte a veces o medio radical. Y dice, Señor, si hay alguien con COVID y necesita oración, yo oro por la persona. Yo oro. Porque la palabra, cuando yo leo la palabra de Dios que me dice, si alguien está enfermo, avise a los ancianos, hermano. Hermano, yo sé que con esto quizá mucha gente será controversial o todo, pero la palabra me enseña que si alguien está enfermo, Santiago nos dice, llama a los ancianos y que oren por él. Y yo peleaba anoche con el Señor y decía, pero Señor, ¿cómo es eso de que, pero si es COVID, no? Si es COVID, no. Y ahí es que vamos, que yo decía, la palabra es más poderosa que cualquier enfermedad, que cualquier situación, porque Dios es nuestro Dios. Amén. Y tenemos que tratar de ser valientes. La palabra nos dice, esfuérzate y sé valiente. Pedro fue valiente, porque Pedro dejó de ver la situación y caminó. Ahora bien, desvió su mirada de Jesús y se cayó. Pero también ahí tenemos otra enseñanza, hermano. Y la enseñanza que vemos en Pedro fue la acción. Vuelvo y lo digo. La enseñanza que podemos ver en la actitud de Pedro, de si eres tú, que yo camine, y que él se bajara y caminar, fue la acción. Porque, hermano, hay ocasiones donde estamos orando por cosas y nos quedamos orando. Y nos quedamos orando, y nos quedamos orando, y nos quedamos orando, y no hacemos más nada. Y la oración es importante, la oración es vital, es esencial, pero también necesitamos la acción. Necesitamos movernos. Hay momentos donde tenemos que actuar. Amén. ¿Están serios? ¿Están aquí? La acción es importante, hermano. Y algo que como iglesia tenemos que retomar, algo que nos ha robado el COVID, ha sido una manera nos ha robado el poder evangelizar, el que la iglesia también pueda ser como más activa, más presente en la necesidad. Y eso nos los ha robado el COVID. Hemos ganado, porque hemos ganado un modo virtual, que hay personas que hoy no pueden estar aquí, pero nos pueden estar viendo por ahí. Y eso lo hemos ganado, y ha sido una ventaja y ha sido una bendición. Pero hay gente que no vamos a poder llegar por ahí. Hay gente que no vamos a poder ministrarle por ahí. Hay gente que no va a llegar a la iglesia, pero la iglesia tiene que ir a ellos. ¿Y por qué la iglesia tiene que ir a ellos? Porque ese fue el mandato de Jesús. Él nos dijo, por tanto, id, y tenemos que ir, y tenemos que salir. Pero hermano, el salir es un riesgo.
Porque ¿qué pasa si yo salgo y yo no estoy bien? Eso atenta, el que yo salir a proclamar la palabra, si yo no estoy muy bien, es como un riesgo. Pero hermano, tenemos que ser como Pedro, tenemos que ser arriesgados. Van a haber momentos que quizás van a hablar de nosotros, pero mira pero tenemos que ser como Pedro, tenemos que atrevernos. ¿Ustedes no piensan cuántos de los demás apóstoles a lo mejor hubieran querido caminar sobre las aguas? Pero a lo mejor no se atrevían a decir nada, ¿no? ¿Qué dirán? Mira, de esto, no, pero Pedro se zumbó. Por eso es que vemos la acción, hermano. Hay momentos donde si estás orando, actúa en fe. Si tú estás orando por algo, actúa en fe, camina, da pasos. Amén. Y hermano, pero cuando Pedro se hundió, vemos ya que la oración es esencial. Sacar tiempos a solas con Dios. Es esencial mantener nuestra mirada en Jesús. Porque cuando mantenemos nuestra mirada en Jesús, podemos hacer cosas sobrenaturales. Podemos hacer cosas que no nos creemos capaces. Por eso yo sé que yo digo que yo era tímido y nadie me cree. Me tildan de mentiroso. Hermano, yo era tímido. Y en la escuela no me pongas a hablar, eso era una cosa, yo era tímido. Y pues si le preguntan a Angie ahora, no se calla. O sea, en todo lado que llega se tiene que hablar, tiene que decir. Pero yo era tímido, pero ¿quién hizo? Eso lo hizo el Señor, hermano. Porque no es por mi fuerza. No es algo que es por las fuerzas del Señor. De igual forma, Yunin, ¿eras o no eras tímido? ¿Verdad? ¿Y quién va a creer que Yunin es tímido? Pero lo que muchos no saben es que hay momentos donde uno está en un evangelismo y uno va a hablar y pues no importa cuántas veces tú lo hayas hecho, tú sientes como un tipo de miedo. Es como que romper el hielo siempre cuesta. Pero tenemos que ser como Pedro en ese sentido de ser valientes y actuar, accionar, movernos. Si estoy orando por algo, me tengo que mover. Yo un día le dije a un familiar mío, deja de refugiarte en la oración. Y quizás uno diría, rayo, qué fuerte. Sí, deja de refugiarte en la oración. Porque cada vez que te pregunto por esta cosa en específico, me dice, estoy orando. Sí, estoy orando. Y sí, pues si estás orando, actúa, haz. Y por eso es que necesitamos la acción. Y Pedro tomó esa acción. Pero hermano, cuando Pedro se hundió, y como les iba diciendo ahorita, hay momentos que Jesús puede estar presente en nuestra vida, que lo tengamos ahí, y nos vamos a hundir. Y cuando digo que nos vamos a hundir es que vamos a tener situaciones. Van a haber momentos donde preguntamos, ¿pero qué pasó? Pero yo no estoy sirviendo a Dios, yo no estoy haciendo las cosas bien, ¿por qué me está pasando esto? ¿Pero por qué? Pero si antes yo no buscaba de Dios y nunca tenía problemas. Mira, hermano, hay problemas que le van a pasar, busques o no busques a Dios. Lo que pasa es que imagínense pasar todo lo que estamos pasando como país mundial, con todo esto de la pandemia, con todo esto de las cosas. Imagínense uno pasar esto sin el Señor. Hermano, nuestra mente nos traiciona. Porque no tenemos esperanza. Si no tenemos al Señor, no tenemos esperanza. Hay algo que no se habla. Se habla mucho de los muertos de COVID, pero no se habla de los suicidios. No se habla de los efectos emocionales del aislamiento. De eso no se habla. Las noticias no dicen nada de eso. Y es algo bien real, hermano. Hay gente cristiana que aman al Señor, batallando con su mente, batallando con pensamientos de suicidio, batallando con la soledad. Y no es que no amen al Señor, pero esos son los efectos del aislamiento, hermano. Porque Dios nos hizo para que nosotros habitemos en comunidad, para que nos veamos cara a cara. ¿Cómo tú estás? Estoy bien, mira, no estoy bien, pero estoy aquí. Porque nos necesitamos, hermano. Y Pedro se hundió, y nos podemos hundir. Pero mire qué hermoso, hermano, que quizás los demás se estaban burlando. Mira la moja que se dio, se fue para allá abajo, se fue. Pero fíjese que aunque Jesús le había dicho, ten ánimo, yo estoy aquí. Jesús le dijo, yo estoy aquí. Y a pesar que Jesús le dijo, yo estoy aquí, se hundió. Pero en el momento que se hundió, la palabra nos dice que Jesús extendió su mano. Dice, de inmediato Jesús le extendió la mano y lo agarró. Hermano, y qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso que quizás
puede ser el peor momento de nosotros, ya sea que a lo mejor caí en pecado, ya sea que a lo mejor tomé una mala decisión, sea cual sea la situación, Jesús extendió su mano y al extender su mano lo levantó, hermano. Por eso yo no sé qué situación haya, pero si sientes que te estás hundiendo, hoy Jesús te está extendiendo la mano para levantarte. Y vuelvo y le digo, Jesús te está extendiendo la mano para levantarte. Dice, tienes poca fe, le dijo Jesús, ¿por qué dudaste de mí? Dudó porque empezó a ver las circunstancias y dejó de verlo a él. Y eso hace que nosotros la duda llegue a nuestro corazón. Eso hace que el miedo arrope nuestro corazón. Por eso, hermano, Jesús dijo, y Jesús nos dice hoy a nosotros, porque, hermano, la palabra es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz y tiene un efecto en el ahora. Por eso la palabra nos dice, Jesús nos dice, a ti y a mí, no tengan miedo, tengan ánimo. Yo estoy aquí. Por eso Jesús te dice, no tengan miedo, ten ánimo, yo estoy aquí. En la serie que hemos hablado, que algunos estamos viendo, que es la serie de Chosen, pusimos en el chat de la iglesia, el que tiene Android, pues la opción para Android, y el que tiene iPhone, pues que la pueda ver. Y hay unas escenas, hermano, que no es que la Biblia lo diga así, pero hay unas escenas que a mí me impactan cuando yo veo la serie. Y es cómo Jesús trata con ciertas personas en específico. Hay una parte donde Él está tratando con María Magdalena. Trataré de no darle spoiler. Bueno, aquí está el spoiler, perdónenme. Hay una parte donde María Magdalena se va y Jesús la manda a buscar. Y cuando ella se regresa, ella no se sentía digna. Y ella decía, yo no soy digna, porque sintió que le había fallado. Y le dijo con quebranto, tú me redimiste, volví al lugar de donde tú me sacaste. Y ella no se sentía digna. Y hay una escena, hermanos, que a mí me conmueve el corazón, porque es la parte donde Jesús le dice, look at me. Jesús le dice, mírame a mí. Y es una parte donde ella está, yo no soy digna, yo no me siento. Y él le dice, mírame a mí. Mírame a mí. Y Jesús lo que nos dice es, mírame a mí. Hay otra escena donde está Felipe y Natanael. Hermano, y si no la ha visto, véalo, hay unas partes hermosas. Cuando Natanael estaba debajo del árbol y Jesús le dice, yo te estaba viendo. Y en el momento él le dice como a Felipe, ¿tú le dijiste? Y le dice, no lo mires a él. Y nuevamente Jesús le dice, look at me, mírame a mí. Jesús tiene que insistirle, no lo mires a él, mírame a mí. No mires la situación, mírame a mí. No mires el problema, mírame a mí. Hermano, y no estamos exentos. No estamos exentos de situaciones, pero Jesús nos dice, mírame a mí. Por eso si hay algo que yo quiero que te acuerdes hoy, las estadísticas dicen que de una administración, si se hace proyección, te recuerdas como un 20%. Si no se proyecta nada, discúlpenme, yo soy como old school, escribo las cosas, es como un 15% de lo que uno tiene de retención. Eso quiere decir que probablemente ya el jueves usted no se acuerde quizás de lo que yo estoy hablando hoy. Y eso es una realidad. Pero si yo quiero que algo usted se acuerde es que Jesús te dijo hoy, no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Si usted se acuerda de eso, gloria a Dios, hermano. ¿Por qué? Porque necesitamos traer a la memoria que Jesús nos dice, yo estoy contigo. Él lo prometió, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin.
Por eso, hermano, para terminar y resumir, podemos ver que la oración es importante. Tenemos que entender y aprender a reconocer la voz de Jesús. Tenemos que entender que aunque Jesús esté presente en nuestras vidas, pueden haber momentos donde nos vamos a hundir. Pero en el momento donde nos hundimos, Jesús extiende su mano y nos levanta. Jesús extiende su mano y nos saca. Pero mire, hermano, usted sabe que es lo más hermoso, que cuando nos saca, ese proceso de sacarnos nos limpia, nos purifica, nos perdona, nos lava, para que cuando venga el enemigo a acusarnos, no pueda, hermano. Porque la sangre de Jesús es la que nos perdona y nos limpia de todo pecado. Amén. Por eso cuando extiende su mano y me saca, me está redimiendo. Por eso vemos la oración, la acción, pero siempre mirando a Jesús. Termino leyéndole la palabra en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 12, del 1 al 3. Dice: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impide correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Dice, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importar la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores, así que no se cansarán ni se darán por vencidos, hermano. Por eso no tengan miedo, tengan ánimo, que yo estoy aquí. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es verdad, Señor. Gracias, Jesús, porque tu amor fue tan inmenso que moriste en la cruz y no te bajaste, Señor. Lo hiciste por cada uno de nosotros, Señor. Jesús, yo te doy gracias, Padre, porque tú sigues tratando con nosotros, Señor. Yo te doy gracias, Padre, porque a pesar de que en momentos nos hundimos, en muchas ocasiones nos hundimos porque tomamos malas decisiones. Muchas veces nos hundimos por nuestra responsabilidad o por nuestra culpa, Señor. Pero gracias, Jesús, porque tú continúas extendiendo la mano para socorrernos a nosotros, para levantarnos, Señor. Gracias, Padre. Gracias por amarnos tanto, por entregarnos a tu Hijo, al unigénito, Señor. Gracias por darnos esa vida eterna que tú nos regalas, Señor, a través de Él, Señor. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que tú nos ayudes a que nosotros como iglesia y cada persona que nos esté viendo se pueda hacer real la palabra tuya, Padre, cuando nos dice que nos esforcemos y que seamos valientes, Señor. Que la palabra sea real en nuestras vidas, que la palabra tenga un lugar más alto que el temor que podamos tener en nuestra vida, en nuestros corazones, Señor. Muchas ocasiones el temor es real, Señor. El temor es porque tenemos situaciones difíciles, tenemos gigantes delante de nosotros, Señor. Padre, te pedimos perdón. Perdón por las veces que aún tú estando delante de nosotros hemos virado nuestra mirada, Señor, y hemos dejado de verte a ti, Señor. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos como iglesia, Señor, a que podamos seguir hacia adelante. Ayúdanos como iglesia a que sigamos proclamando tu palabra, Señor. Pon en nosotros el querer como el hacer, Señor. Padre, para que con esa valentía, Señor, que podamos caminar sobre las aguas, pero caminar sobre las aguas para llevar las buenas nuevas de salvación, Dios. Hay gente, Señor, que se está perdiendo, Señor. Padre, y nos toca a nosotros. Tú nos has dado una gran responsabilidad, Señor, de llevar las buenas nuevas de salvación, de ayudar a vender las heridas, curar, Señor, sanar, restaurar, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, oramos y te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Jesús. Gracias por siempre enseñarnos. Gracias por tu misericordia. Gracias por los nuevos comienzos que siempre nos da. Porque en los momentos donde nos caímos y tú nos levantas, Señor,
Tu palabra nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, Señor. Gracias, Señor, por las nuevas oportunidades que tú nos das, Señor. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias, Padre. Amén y amén.